Continuamos con nuestra serie de estudios en Filipenses, en aspectos de la vida cristiana en este libro tan hermoso, la carta del apóstol Pablo para todos nosotros, donde tenemos tanto para aprender. Estamos tocando el área de la carta que trata sobre la excelencia de la vida cristiana. Y el pasaje que nos toca hoy es Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 28, donde hablaremos sobre la personalidad, específicamente la personalidad de un siervo de Dios. Acompáñeme, Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol va a hablar aquí de otro hombre de Dios bastante ignorado en la Escritura, un poquito puesto a un lado. Anteriormente él había hablado de Timoteo, el cual es mencionado como hijo amado en la fe, muy reconocido, una persona que podía tener una gran perspectiva y una gran proyección, pero de Epafrodito no se dice mucho en la Escritura, realmente bastante poco, pero el apóstol Pablo va a tomarlo como un ejemplo también. Recuerden que él trata de mostrarle a los filipenses que la vida cristiana se tiene que vivir de una manera un poquito distinta. Ellos estaban teniendo algunos problemas internos, ellos estaban sujetos a esas circunstancias, y él trata de mostrarle, en un momento por el ejemplo del Señor Jesucristo, después por medio del ejemplo de Timoteo mismo, y ahora por medio del ejemplo de Epafrodito, de que se puede vivir la vida cristiana de una manera distinta. Y aquí va a hablar sobre la personalidad. Y hablando específicamente sobre la personalidad, él va a hablar de tres aspectos: de la profesión, de la predisposición y posteriormente de la presentación. Y vamos a observar un poco. Manejar un vehículo, o ingeniero, o médico. Esa es mi profesión, lo que me dedico en esta vida. Bueno, realmente tenemos todos nosotros una profesión mucho más alta, la profesión de ser siervos de Dios, hacer algo para el Señor. Y Epafrodito tenía la profesión muy especial de ser un siervo de Dios con todas las letras. El nombre Epafrodito significa encantador, y aunque no sabemos mucho acerca de él, podemos encontrar por medio de la palabra de Dios que en la vida de Epafrodito se puede notar el encanto de un hijo de Dios. Cómo es encantadora la vida de un cristiano cuando está sujetado al Señor, obediente, y quiere servir al Señor de verdad. Y cuando uno entiende que uno es llamado para mostrar una vida cristiana diferente a los demás, y toma esto como si fuera su profesión, y se dedica de lleno a vivir cada día de la vida de una manera que pueda impactar a los demás o hacer algo por los demás a través de su vida, seguramente puede llegar a ser una persona como Epafrodito. Ahora, ¿cómo era Epafrodito? ¿Qué dice la palabra de Dios en respecto a él? Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y él va a decir: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando dice así mi hermano, es básicamente para definir que Epafrodito era un cristiano. No es que era hermano en la carne del apóstol Pablo. Significa literalmente aquellos que han nacido de un mismo vientre, pero el apóstol lo utilizaba para referirse a la hermandad espiritual en Cristo. Sabemos por Juan 1:12 que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, entonces usted es mi hermano, y entre los demás somos todos hermanos, y quienes componemos una iglesia somos hermanos. Y Pablo describe a Epafrodito de esta manera: él es mi hermano, él es aquella persona que nació espiritualmente como yo, quizás un día diferente, en circunstancias distintas, quizás menos tiempo o más tiempo, quizás con posiciones distintas en cuanto a las quehaceres o lo que uno tiene que hacer para el Señor, pero somos hermanos. ¿Saben? Esto nos da la idea de que Dios nos iguala a todos. Siempre se dice que todos nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos, son todos iguales. A veces es difícil porque no es cierto que son todos iguales. Unos son más altos, unos son un poquito más obedientes, otros son más revoltosos, unos tienen ciertos hábitos, otros tienen otros. Y si tenemos varios hijos, sabemos que es así, pero la realidad es que para el corazón de un papá o de una mamá, todos los hijos son iguales.
Y el hecho de ser hermanos nos iguala a todos, no hay una posición superior. Epafrodito quizás era un desconocido para la mayoría, pero era hermano del apóstol Pablo y el apóstol lo consideraba de esa manera. No hay nada más tranquilizador en la vida saber de que no estamos en una lucha de posiciones, porque Cristo, por medio de su sangre y la obra de Dios a nuestro favor, nos igualó a todos en una posición de hermandad. Él dice es mi hermano, pero también dice es mi colaborador. Y colaborador significa uno que trabaja a la par o conjuntamente con otro, alguien que se pone al lado mío y tira del mismo yugo, está empujando juntos, trabajando juntos. Es muy lindo poderse a trabajar con otras personas. A veces tenemos la oportunidad de hacer tareas prácticas, quizás algunos pueden pintar, y no hay nada más lindo que estar haciendo un trabajo juntos y ver cómo las paredes están tomando un color nuevo, porque con otra persona le están dando el color y el trabajo avanza. Otros quizás tienen a veces que hacer un trabajo rudo, como hacer un pozo, una zanja y tomar una pala y trabajar la tierra, y qué duro es hacer eso solo en el medio del campo donde nadie nos ve. Pero qué bueno es tener una persona que venga a la par nuestra, que se coloque a nuestro lado y nos ayude para poder avanzar en nuestra tarea. Pablo dice, este hombre, Epafrodito, no solamente es mi hermano, sino que ha estado aquí conmigo como un colaborador, trabajando conmigo. Todo lo que pudimos hacer en este tiempo lo hicimos juntos. Esto no fue la tarea, los méritos o las capacidades del apóstol Pablo, era Pablo y otro. Saben, a veces en la vida cristiana algunos tienen la posibilidad de alcanzar renombre, ocupar un espacio reconocido, y otros están detrás de la escena. Pero tanto unos como otros son necesarios, y Pablo entendía que esto sucedía con Epafrodito. Dice, es mi colaborador, uno que trabaja al lado mío. Pero también dice, es mi compañero de milicia, es mi compañero de milicia. Y ahí está hablando de dos soldados que tienen el mismo rango. No está hablando de que yo soy el sargento y aquí tengo el cabo o el soldado raso Epafrodito. No, no era Pablo el teniente primero, el teniente coronel o el general, y Epafrodito era una persona con un rol diferente o inferior. No, somos compañeros de milicia, los dos somos soldados rasos. Estamos bajo las órdenes de un general que no es ninguno de nosotros, es el Señor. Y nosotros ambos tenemos esa función que cumplir, la de ser compañeros en el mismo campo de batalla. Nunca, quizás ninguno de los que estamos compartiendo estos estudios hemos tenido la oportunidad de participar de una guerra. Yo no lo tuve, no sé lo que es ser un soldado en una batalla, pero me imagino que cuando uno va a una batalla necesita muchísimo de la persona que tiene al lado, y es tan importante. Esa persona quizás no sea alguien especial, pero puede salvarnos la vida en un momento determinado. Un compañero de milicia, decía Pablo, es alguien que combate, libra la batalla junto conmigo. Era tan importante para él de esa manera. Y no soy alguien especial yo, él es importante también. Pero dice el apóstol, también es mi compañero de milicia y es vuestro mensajero. La palabra mensajero aquí es la palabra que nosotros conocemos como apóstol, la cual significa un enviado. Lo concreto es que Epafrodito había sido enviado por la gente de Filipos con una comisión especial a el apóstol Pablo, era para hacer algo. Lo concreto es que los filipenses estaban interesados por Pablo, querían ayudarlo. Vamos a leer más adelante que ellos lo habían apoyado económicamente. Y la verdad es que posiblemente dijeron, tenemos aquí algo de apoyo, una ofrenda, una ayuda, una necesidad para suplir, y queremos enviar a alguien para que vea cómo está Pablo y que le lleve esto de parte nuestra. Epafrodito era el enviado, el apóstol para el apóstol. Qué interesante que es esto, ¿no? Quizás lo que Epafrodito llevó fue humilde, quizás lo que él pudo hacer fue poco, pero para Pablo era como un apóstol para él, de parte de los filipenses, un enviado para suplir ciertas necesidades, lo cual se ve en el texto, en la continuidad, lo que él viene diciendo después, ministrador de mis necesidades. No solamente un apóstol, sino un ministrador de mis necesidades. ¿Y saben qué impactante? La palabra ministrador era la palabra que se utilizaba para definir al sacerdote levita que servía en el templo de Dios. Era una persona consagrada, era alguien que estaba al servicio de Dios. Y Pablo dice, Epafrodito para mí cumple un rol tan grande, tan importante, como un sacerdote sirviendo en el templo sagrado de Dios.
de esa manera. Quizás lo que Epafrodito hizo fue llevar simplemente algunas mantas o algunas cobijas o algo de comida para el apóstol Pablo, un poco de dinero, y quizás cuando él llegó a aquel lugar pudo tomarse el trabajo de preparar una comida para poder ayudar a la dieta que el apóstol tenía en aquel tiempo. Quizás lo ayudó a limpiar el lugar donde él estaba, quizás simplemente ordenó su cama, hizo cosas muy sencillas a favor del apóstol Pablo. Pero Pablo dice, este es un servicio como el que cumple un sacerdote en el templo. Cuando nosotros servimos a Dios en la vida de otras personas, cuando tenemos la oportunidad de llegar a un lugar y a veces simplemente tomar una escoba y barrer, o pintar una pared, o hacer un trabajo muy sencillo, Dios considera nuestro servicio tan sagrado, tan puro, tan especial, como el ministerio que tenían los sacerdotes en el templo de Dios. Él dice, era un ministrador de mis necesidades. ¿Entienden? Esta era la profesión de Epafrodito. Y es bueno entender que nosotros también somos llamados a mostrar el encanto de la vida cristiana en estas cosas. También somos hermanos de muchísima gente en necesidad. Nuestros hermanos en Cristo, quienes tienen nuestro mismo origen espiritual, que están en diferentes lugares y nos necesitan, que están en nuestra propia iglesia y nos necesitan. Nuestros hermanos que necesitan colaboradores, compañeros de milicias, personas con quien luchar juntos la batalla. Necesitan, en un sentido, apóstoles, personas que no ocupen un rol de importancia, sino que sean enviados para suplir la necesidad. Siervos que ministren como un apóstol, como un siervo, como un colaborador, como un sacerdote en la vida de las demás personas. Esta era la profesión que cumplía Epafrodito en la vida del apóstol Pablo. Pero si fuera simplemente una profesión, si simplemente le hubieran dicho a Epafrodito, esto es lo que tenés que hacer, y él lo hubiera ido a hacer, no sería suficiente. Encontramos en versículos 26 y 27 que él tenía una predisposición especial. Dice versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él tenía una predisposición especial. Estaba allí sirviendo al apóstol Pablo, pero tenía su corazón en Filipos. Y su corazón era un corazón muy conmovido. El término que se describe allí, se angustió, muestra un estado caótico, un estado de confusión, un estado de turbulencia, un estado traumático. Es un término que se utiliza para describir la angustia que el Señor Jesucristo sufrió estando en el huerto de Getsemaní, cuando él oraba al Señor diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y grandes gotas como si fueran sangre caían de su sudor. Esa misma angustia tuvo Epafrodito cuando se enteró que ellos se enteraron que él había enfermado. Noten que Epafrodito era una persona que pensaba en los demás. Estaba allí ministrando, sirviendo a las necesidades del apóstol Pablo, pero por causa de eso él se enferma, pasa por una circunstancia difícil, pero no le preocupa tanto su bienestar, sino le preocupa cómo estarían sufriendo sus hermanos cuando se enteraron que él estaba sufriendo en ese lugar. Esa es una vida desinteresada de sí mismo, eso es una vida pendiente de los demás totalmente. Eso es una vida que está centrada en suplir las necesidades de otro. Y eso es lo que Pablo quería comunicar a los filipenses. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser como Timoteo, tenemos que ser como Epafrodito. Si nos liberamos de nuestro egoísmo y empezamos a pensar en los demás, la vida cristiana es más sencilla. Esa es la excelencia de la vida cristiana, ser de esta manera. Y estos hombres nos muestran que se puede vivir así. Pablo dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Esto implica que la enfermedad fue casi fatal. Dios lo liberó de esa enfermedad, Dios le dio la posibilidad de conservar la vida, pero Epafrodito estuvo muy mal. Y dentro de su mal, de sufrir esta enfermedad, su preocupación mayor era, ¿qué van a pensar mis hermanos? No los voy a volver a ver. Ellos se van a angustiar mucho que yo salí lejos de ellos y ahora vine a morir a este lugar. ¿Saben? Personas así que piensen desinteresadamente en otros hacen falta desesperadamente en la obra de Dios en este día. Dios está esperando eso de mí, está esperando eso de usted también. Pero Pablo en versículo 28
va a ser una presentación, es como que él lo reenvía a Epafrodito y dice, miren lo que les estoy enviando. Versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. En otra versión dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría, para que yo me pueda liberar de tristeza. Esto implica intranquilidad o ansiedad. Dice el apóstol Pablo, que también al fin y al cabo es un ejemplo de la liberación del egoísmo, este hombre me es muy útil. Es una bendición para mi vida, es mi compañero, es mi hermano, está colaborando conmigo, me está ayudando, me está ministrando, me está sirviendo, pero él está triste porque ustedes están sufriendo por él. Ahora se los presento, se los mando de vuelta, recíbanlo, ahí va. Pero cuando ustedes los reciban yo voy a estar contento porque él está con ustedes y está bien. Y ustedes mientras tanto recíbanlo con toda solicitud, con toda predisposición, con toda buena actitud, porque sepan que tienen entre ustedes a un siervo de Dios con mayúscula. Saben, el apóstol estaba enviando en un momento a Timoteo y en otro momento estaba enviando a Epafrodito. El apóstol estaba enviando a aquellos que estaban cerca de él y le estaban ayudando. Se estaba quedando solo para ministrarles a sí mismo al fin y al cabo. ¿Pero saben por qué? Porque estaba preocupado por la iglesia de Filipos. Y viendo la vida de Timoteo, viendo la vida de Epafrodito, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo y considerando implícitamente el testimonio del apóstol Pablo, uno descubre que Dios nos está llamando a una vida cristiana más excelente, más alta, donde nosotros podamos vivir liberados de egoísmo. Cuando pensamos en los demás, entonces empezamos a tener menos problemas. Pobre Evodia y Sintique, que más adelante va a hablar el apóstol Pablo de ellas, que estarían leyendo esta carta y agarrándose la cabeza, porque en su egoísmo estaban teniendo problemas quizás tontos entre ellas y afectando toda la vida de la iglesia. Pero acá él estaba mostrando que la vida cristiana es una vida que tiene que ver con liberación de egoísmo, porque nuestro Señor Jesucristo no fue egoísta, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a sus derechos, ni Pablo se aferró a los suyos, ni Timoteo, ni Epafrodito. Bien podría haber dicho Pablo, yo estoy aquí sufriendo por la fe, tengo dos personas que necesito que se arreglen solo los filipenses, pero él no pensó así. Dio lo mejor porque estaba preocupado por ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las necesidades de otros? ¿Qué vamos a hacer con los problemas que tenemos con otras personas? ¿Vamos a solucionarlos? ¿Vamos a enfrentarlos? ¿O vamos a seguir en nuestro egoísmo pensando solo en lo que nos conviene? Hermosos ejemplos, una hermosa personalidad, un hombre encantador, como su nombre lo indicaba, que nos muestra que se puede vivir con excelencia la vida cristiana. Le invito a continuar juntos estudiando aspectos de la vida cristiana en nuestro próximo encuentro, estudiando la hermosa carta a los filipenses.